Hola, buenas tardes, bienvenidos a la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Valdivia. Hoy día nos encontramos en una nueva cápsula, encuentro con escritores de la ciudad de Valdivia, y en esta oportunidad nos acompaña Antonia Torres Agüero. Hola Antonia, Hola, ¿cómo un estás? gusto tenerte en esta cápsula que nos va a permitir conocer un poco a nuestros autores locales. Gracias, Erwin, por la invitación. Al contrario, un placer. Antonia es escritora, licenciada en Comunicaciones y magíster en Literatura Hispanoamericana Contemporánea y doctora en Lenguas Románticas de Heinrich-Universität aus Düsseldorf. Mi alemán no es muy fluido. No, pero se entiende. Según la crítica, en el contexto de la poesía chilena, Antonia constituye una de las voces relevantes de la así llamada generación Los Náufragos o de los 90, cuyos miembros nacieron en torno al año 1973 y fueron niños durante la dictadura y publicaron sus primeros libros en el período conocido como Transición Democrática. Su poesía se caracteriza por una reflexión sobre el lenguaje poético que dialoga con cierta tradición chilena, incorporando las problemáticas de la identidad tensionadas por los fenómenos de la postdictadura, la globalización, las migraciones y los tránsitos lingüísticos. También ha publicado cuento, novela, numerosos artículos sobre literatura, tanto académicos como de divulgación. En el ámbito académico ha dado clases en la Universidad Austral, en la Universidad San Sebastián, la de los Lagos y la Universidad de Chile. Sus líneas de investigación abordan temas como la memoria en la poesía y la narrativa chilena de postdictadura, así como los cruces interdisciplinarios entre el derecho y la literatura. Ha sido responsable y coinvestigadora de varios proyectos Fondesit y PLA-ANID. Actualmente es profesora adjunta de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, en donde dicta la asignatura Derecho y Literatura. Durante el año 2017, desde el año 2017 dirige el taller Me Acuerdo de Literatura y Escritura Autobiográfica en distintos centros culturales de la ciudad de Valdivia, el CAM de Puerto Varas y en formato online. Algunas de sus obras en estudios tiene Las trampas de la nación como problema en la poesía chilena de postdictadura. En poesía tiene Las estaciones aéreas, Orillas de tránsito, Inventario de equipaje, Un Zug, Mudanza un Zug, que es una traducción al alemán, Las secretas costumbres, y en novela Las vocales del verano. En cuento tiene El crimen de Laura Montoya, en la antología No me pertenece, Cuentos contra la violencia de género, el año 2020, y San Sebastián Mártir es un cuento antologado en Frontera Norte, Antología Narrativa Chilena y Mexicana, el año 2020. No leíste todo casi. Sí, Demasiado completo. una amplia trayectoria, y para nosotros es un honor tenerte justamente por tu trayectoria, por lo que representas. Además eres valdiviana y eso para nosotros es un tremendo orgullo. Mi primera pregunta sería, de periodista a escritora, o a poeta, perdón. Es una profesión donde escribes historias en forma y das forma a la realidad. Son oficios parecidos, pero ¿por qué te decides por la literatura? Yo creo, bueno, gracias por la presentación, Erwin, que fue tal vez excesivamente completa, pero gracias en todo caso, porque así uno recapitula un poco también, un poco lo que ha hecho y cómo puedo responder algunas de las preguntas de hoy que me estás haciendo. Por ejemplo, esta primera, yo creo que yo en realidad siempre estaba en la literatura y que estudié periodismo un poco por una casualidad, comillas, en el sentido de que era una carrera que me, dicho de una manera bien burda, que me permitía quitarle el cuerpo a esa vocación que era la literatura. En el fondo mi padre era escritor, toda la casa giraba mucho en torno a los libros y a la literatura, a los amigos que allí circulaban. Entonces también hay en la adolescencia una suerte de negación, como no, ¿cómo voy a hacer lo mismo? ¿No? Entonces recuerdo que periodismo fue una opción, digamos, premeditada, fue mi primera opción cuando uno recibe los puntajes, qué sé yo.
pero en realidad nunca me sentía a gusto en eso, ¿no? Pensé que iba a ser más fácil ganarme la vida como periodista que como escritora eventualmente, pero nunca dejé de escribir. Entonces, en realidad yo creo que no es que haya partido de periodista a escritora, sino que siempre lo fui. Desde el colegio teníamos un taller literario muy importante en el colegio donde estudié, donde se formaron Andrés Ambanter, qué sé yo, hay otros compañeros y compañeras que han sido poetas y también valdivianos, que me marcó mucho, y yo en el fondo estaba de los 15 años escribiendo y leyendo. Entonces yo diría que fue al revés, siempre fui escritora, siempre estuve vinculada a la literatura, y luego estudié periodismo un poco por casualidad. Y me permitió ganarme la vida un par de años, digamos, pero en realidad de eso hace mucho, porque luego, después de eso, traté de encauzarme en una carrera académica, digamos, o sea, hice como los estudios, digamos, de posgrado correspondientes, y empecé a meterme en ese mundo, del cual siento que ahora me estoy saliendo cada vez más. Así que estoy como en otra etapa ahora, creo. La crítica te ha llamado generación Los Náufragos. Cuéntame, ¿qué significa eso para ti, ser colocada en esta generación? Que además, ¿no es cierto?, tiene una temática de la cual se comparte generacionalmente la situación de la dictadura, fundamentalmente. Sí, es que es una experiencia extraña, porque es la dictadura habiendo sido de niños, ¿no? Porque son gente... En realidad el nombre se lo debemos a Javier Velo, que es un poeta y escritor chileno, profesor de la Universidad de Chile, de poesía chilena y de poesía hispanoamericana, tiene las cátedras allí. Y Javier, cuando hace su tesis doctoral, y creo que incluso la de licenciatura, si no me equivoco, él empieza a hablar ya de esta generación, y fue muy criticado en su momento, salvo por sus profesores, porque estaba hablando de sí mismo en el fondo, ¿no? Él también pertenece a nuestra generación, y nos llama así, por esto que tú estás diciendo o insinuando en tu pregunta. Nosotros experimentamos como niños la dictadura, y luego viene el advenimiento, digamos, de la transición o la democracia con todas las expectativas, y es la época en que entramos a la universidad, más o menos todos. Estoy pensando en la Damse Figueroa, en la Verónica Jiménez, en Javier Velo, en Andrés Ambanter, en Germán Carrasco, en la Alejandra del Río, qué sé yo, son todos escritores muy consolidados hoy en día, y que en el fondo empezamos a publicar en ese minuto nuestros primeros libros. Y si bien yo creo que es una generación bien heterogénea, ¿eh? No podría decir yo que haya temas tan claramente comunes, sino más bien una atmósfera que rodea todas esas poéticas que es común, y que es la de la incertidumbre, y por eso la idea de naufragio, creo yo. O sea, yo leí varios capítulos de la tesis doctoral de Javier, y por eso hablo un poco documentadamente, pero es la idea de una especie de huerfanía en algún sentido. Por ejemplo, que un tema que a mí me ha interesado académicamente, de una idea de identidad nacional, por ejemplo, que estaba un poco en tensión, que estaba reformulándose luego de 17 años de dictadura. Una idea también como de identidad regional, que también estaba como pensándose, y en el fondo todas las comunidades que te proporcionan como un paraguas identitario estaban puestas en tensión o estaban cuestionadas, y estábamos todos un poco en una suerte de naufragio, ¿no? En esos restos, y en un espacio que, si bien es un espacio estable, más o menos estable, en realidad no tiene lugar fijo, ¿no? Como un náufrago. Entonces yo creo que como que esa música de fondo, o ese paisaje de fondo que fue la dictadura y sus coletazos, la transición con los problemas para, por ejemplo, incorporar la memoria, ¿no? La memoria, sobre todo las memorias incómodas, ¿no? O sea, una transición que tuvo que transar, ¿no es cierto?, con la idea de justicia, o con la idea de verdad, o con la idea de víctimas y victimarios. Entonces, todas estas cosas como que nosotros están ahí de música de fondo en todas estas poéticas, que son finalmente muy políticas, sin querer queriendo, muy literatosas y muy culteranas, pero muy políticas también. Entonces yo creo que esa es un poco el rótulo, me hace sentido en esa, digamos, perspectiva. Claro, porque durante tu infancia existía el famoso apagón cultural. Exactamente. Entonces, por ejemplo, la vuelta a la democracia fue como el rescatar todo aquello que no estaba vigente en su momento. O sea, habían muchas áreas de la cultura que habían desaparecido y que la gente, ¿no es cierto?, no estaba haciéndola. Claro. Y yo creo que eso fue muy duro para una generación que no tuvo esa... La de mis padres, en el fondo, ¿no? Claro. Pero la paradoja, fíjate, es que es una época en que se hizo mucho.
Uno si Sí, piensa en lo local, esa es la gran paradoja. Estaba la Maja Vial, por ejemplo, ¿no es cierto?, haciendo teatro, estaba Jorge Torres haciendo teatro, estaba Roberto Matamala haciendo teatro, había gente haciendo poesía, ¿no es cierto?, las editoriales, el Cultrún, aparte, en plena dictadura, a fines de los claro, 70, lo que principios. pasa es que no había la circulación que debía haber tenido. No había la circulación, pero curiosamente, y yo la encuentro interesante como paradoja, un momento de censura fue un momento de mucha necesidad expresiva y de búsqueda de muchos canales. Y luego viene nuestra generación, que piensa que viene como la promesa al fin, ¿no?, de la suerte de libertad, el destape, ¿no es cierto?, o nuestro mini destape chileno, ¿no?, parafraseando el destape español. Y luego no pasó tanto, No ¿no? pasó Como que eso. uno lee Sí. los libros de Zambra, ahora que también es de nuestra generación, y se forma como poeta en los 90, misma generación, ¿no?, años 75, igual que yo, hablan de eso, ¿no? Como la idea hay una especie de ruido opaco, ¿no?, de voces así como un poco mudas de esa generación que está esperando, digamos, la promesa de la democracia que no se realiza del todo, ¿no?, con todas sus promesas. Perfecto. Cuando se te lee, Antonia, uno encuentra la contingencia en nuestra historia reciente, como por ejemplo inventario del equipaje. Acá hay elementos que nos unen con otras regiones del continente, como son Panamá y Buenos Aires. ¿Nos puedes contar sobre ello? Inventario de equipaje es un libro que curioso que lo menciones porque es un libro bien curioso porque en realidad es una mini antología. Inventario de equipaje incluye algunos poemas de las estaciones aéreas, algunos de orillas de tránsito y en esa, que es una propuesta que yo le hice a la Marisol Vera de Cuarto Propio, y un tercer libro nuevo, ¿no?, que es un poco lo que hago también en las secretas costumbres. Entonces, da esa impresión como media panamericana, por decirlo así, ¿no? Estos vínculos Buenos Aires con el delta del Paraná. Claro, es porque son unos poemas que hablan sobre eso. Pero yo creo que tiene que ver más que con una voluntad de construir un discurso así como sudamericano o algo por el estilo, tiene que ver con una idea que ya se estaba, para mí, digamos, incubando en ese momento y que después yo la trabajo en la tesis doctoral, que tiene que ver con otro ámbito de mi vida, que es el académico, pero que en el fondo están esas ideas intelectualmente como masticándose ahí, que es la idea de la desterritorialización de la nación, como que en el fondo hay identidad comunitaria nacional fuera también construida, digamos, o más que fuera, no ligada al territorio necesariamente, o no ligada, digamos, obligadamente, coercitivamente al espacio. Entonces, esa idea a mí siempre me fascinó y por eso hay muchos poemas míos que están como que se, digamos, parten en los viajes, ¿no? O sea, Umzuk, que es un libro de viaje y un libro de viaje también lingüístico, tiene esa misma idea, ¿no? Como se puede construir comunidad nacional en el lenguaje, ¿no? Se puede hablar de Chile desde fuera. Y yo creo que también no es una novedad mía, por cierto, sino que está en la poesía del exilio está Exacto. absolutamente, ¿no? Está también en la poesía del exilio voluntario, de los viajes, ¿no? En poesía de paso de Enrique Lino, en A partir de Manhattan, del mismo Lin. O sea, está esta idea de hablar y pensar de Chile como justamente cuando te puedes ver de afuera, ¿no? Entonces, por eso, esta mención que tú haces no es casual, pero tiene más bien que ver con eso que con un discurso muy, digamos, americanista. No es eso, yo creo. Sí. No tan integracionista. Exactamente. La poesía no es tan glamorosa ni taquillera, dices en una entrevista. ¿Crees que todos esperan que un escritor llegue a hacer una novela? Porque esto antes no ocurría. Los poetas como Neruda, Mistral, Huidobro y Parra, ¿no es cierto?, se mantuvieron en la poesía. Tú has transitado por el cuento y la novela. Sí, voy a contestar de una manera media provocadora, si se quiere, pero yo creo que para eso son las entrevistas. Bienvenida. La provocación. La provocación. O sea, lo que quiero decir con provocadora es que después de que apareció, obviamente la novela que publiqué bajo este sello Random, Penguin Random, que es como Random House, que es una editorial grande, que tiene una máquina de digamos, publicidad y de difusión y de circulación importante detrás, es el libro mío probablemente más leído, ¿no? Y sobre todo más como visto en los medios, ¿eh? No sé si más, ahora si pienso en las cifras, curiosamente las secretas costumbres, que en la antología de mi poesía ha vendido más ejemplares que la novela, curiosamente.
Pero obviamente la novela tuvo una especie de impacto mediático distinto porque existe el malentendido entre los lectores comunes y silvestres de que leer novela es más fácil, que uno está hablando, como dice mi amigo Alejandro Zambra, en traducido, como que uno se traduce a sí mismo, como que está hablando en claro, con subtítulos, ¿no? Sí. Y que la poesía es como tu lado como hermético, ¿no? Extraño, en que uno habla como en raro, en donde tensiona el lenguaje y lo hace decir cosas raras. Y es un poco verdad, pero es una gran mentira. Lo que quiero decir es que he transitado en los géneros, pero es porque cada vez creo menos en los géneros, en la idea de género. O sea, yo creo que en esa novela hay mucho de poesía y uno también podría leer, ¿no es cierto?, muchos de mis libros como una historia. Exacto. Entonces, como una historia con un argumento tradicional, ¿no? Con sucesos, con personajes, con... Entonces, en ese sentido, digo, te la devuelvo la pregunta. Así como creo que nunca he dejado de escribir, digamos, literatura. O sea, es literatura. Es literatura, al final, ¿no? al final, claro. Y sé que tiene mejor o peor llegada según cómo se presente, pero... Y hoy día se escriben muchos libros de esa manera. O sea, yo veo, no sé, la tradición ensayística que está surgiendo entre los escritores de 10 años más jóvenes que yo, qué sé yo, la Valeria Luiselli, esta mexicana que escribe ensayo, la Jasmina Barrera, o la Rebeca Solnit, que escriben ensayo, que está medio camino entre, uno dice es ensayo, pero también es un poco autobiografía, y también hay mucho de literatura. Entonces, el tema de los géneros está cada vez menos... O sea, tiene menos barreras y Tiene menos menos límites. barreras, sí, se permean más. Y eso me parece a mí muy productivo, intelectualmente, me gusta mucho. En tu primera novela, Las vocales del verano, la que comenzaste como poesía y luego te diste cuenta que era una novela, ¿cómo fue fluyendo esta experiencia, vincularse entre los dos géneros? Sí, yo creo que se lo dije en una entrevista por ahí, que efectivamente no sabía lo que estaba escribiendo y que escribí escribí en prosa, en verdad. Eso, empecé a escribir como en prosa, como... Me acuerdo que tenía detrás algunas lecturas de la Marosa Di Giorgio, que es una poeta uruguaya que escribe en prosa, pero realmente es pura poesía y a la vez autobiografía lo que hace. El tránsito no lo podría describir yo, tendría que hacerlo alguien con distancia, como un crítico, pero lo que yo sí siento es que yo estaba escribiendo en un tono y de una manera en la cual yo quería hablar, que era sencillamente como contar una historia, pero con un tono que no fuera como había una vez, ¿no es cierto?, hace muchos, muchos años, en un reino muy, muy lejano, sino que es describirlo en donde el lenguaje también fuera muy mínimo, como es en la poesía, porque por eso es una novela muy breve también, yo creo, que fuera muy sintético, muy condensado, pero que lograra muchos efectos, ¿no? Entonces yo creo que ese fue el ejercicio, que yo quería como decir como era joven, fue joven, esas reiteraciones que tiene la novela son muy de la poesía, ¿no? Muy musicales. Pero claro, finalmente también quería contar una historia. Entonces, no sé si hubo un tránsito, sino que más bien fue un mix, fue un cóctel, diría yo. Un cóctel pero no fue premeditado, fue espontáneo. No, es que yo creo que nunca yo he escrito nada premeditadamente. O sea, de hecho estaba escribiendo esa novela, le mandé unos adelantos a Alejandro Zambra y él se la recomendó a un editor. O sea, él dijo, oye, la Antonia Torres está escribiendo algo que les puede interesar. Pero no fue premeditado, ¿no? Me senté y dije, ya, voy a escribir una novela, ¿no? Ya. ¿No? Bueno, estamos hablando de Antonia como escritora, pero también tú te dedicas a la docencia en talleres de lectura y de escritura. ¿Quiénes pueden escribir? ¿Hay que ser escritor profesional? ¿Cómo se le puede enseñar a una persona que viene del mundo humanista a escribir? Yo llegué a hacer talleres por necesidad. Quedé en un momento de un rato para otro, sin trabajo en la universidad, no voy a contar las circunstancias, en algún minuto las voy a contar en una novela, que ahí está, en una novela que siempre estoy alimentando. Sabrosísimas, porque tiene ribetes folclóricos, policiales, pero bueno, quedé de pronto sin trabajo y fue una necesidad a la cual siempre me había negado, porque decía que hay tanto escritor y pseudo escritor, que va a estar uno enseñando a eso, ¿no? Y me castigó la lengua, una vez más. Entonces lo que me pasó fue que dije, bueno, ¿qué sé hacer, no? O sea, he leído mucho, me gusta enseñar, estoy frita, tengo que hacer talleres, ¿no? Bueno, ahora, de esto hace 5 o 6 años, a la fecha tengo 3 talleres andando y todos llenos, ¿no? Eso es como que se convirtió en una mini empresa de talleres. Yo creo que
los talleres míos, o sea, fundamentalmente voy a hablar del taller Me Acuerdo, ¿no? Hay otros que tienen que ver con... El taller Me Acuerdo es un taller que yo inventé y que tiene que ver con la lectura de textos de tipo autobiográfico, pero también con la producción de textos literarios en que cada tallerista debiera echar mano a su propia memoria personal para poder construir un texto literario, en donde se juega un poco, ¿no es cierto?, con la imaginación como recurso para hablar de algo que es real o que uno recuerda como real. Entonces, porque ese es un poco el gran, ¿no es cierto?, la gran fórmula de la escritura autobiográfica. Siempre está la ficción, evidentemente, y siempre está la imaginación y está la imaginación estética. Y yo, haciendo el taller, descubrí un poco lo que tú me estás preguntando. Yo creo que la escritura hay que democratizarla. Yo creo que a la gente que tú le das buenas lecturas, que le haces una selección, perdonando lo prosaico de la expresión, filete, de primer corte, buena literatura, la lees con atención, les haces observar y caracterizar cómo están construidos, es harta pega, corriges después, estás haciendo taller en conjunto, no solamente tú como profesor, sino que los compañeros, se produce una sinergia de una muy virtuosa. Entonces yo te puedo dar fe de que gente que entra con mucho temor a escribir cualquier cosa, termina a los 4 meses escribiendo fragmentos, no digo que libros, de literatura de muy buena calidad. Entonces y lo que me interesa a mí, más que el objetivo, yo no les vendo ninguna ilusión de que vayan a publicar libros, de vez en cuando entra, por cierto, un escritor medio formado ya, o sea, de 10 talleristas siempre hay uno que se nota y tiene un proyecto, y tiene un libro, y tiene un premio, o dos, sino que lo que me interesa es el proceso. Es un taller más orientado al proceso. Entonces, la idea de poder trabajar tu propia memoria creativamente te cambia la mirada sobre el mundo, te cambia la mirada sobre las cosas, te mejora, te reconcilia con tu propia historia, puedes dar tus propias versiones, te conviertes en el narrador de tu propia vida, ¿no?, en algún sentido. Entonces, yo lo veo así ahora, como y de verdad que estoy como una canuta, como el evangelio de la literatura, pero en todos lados. Creo que es algo muy saludable, y la pandemia nos demostró que eso era, digamos, es alimento del espíritu finalmente, ¿no? Exacto, No tiene... yo comparto plenamente contigo porque, o sea, habitualmente, en general, los talleres literarios son escribir, pero si tú no lees y no tienes ninguna experiencia y ningún conocimiento, nunca vas a ser un buen escritor. O sea, tienes que tener la base para poder de ahí, como dices tú. Entonces me parece muy buena la técnica de empezar, ¿no es cierto?, por la lectura. Es combinada, lectura, escritura, todo el rato. O sea, a mí me produce mucha satisfacción. Ese es el taller que más alegrías me ha dado. Ahora estoy a punto de tirar otro que tiene que ver con escritura y vagabundeo, le he llamado, con escritura y viaje y paseo. Hay un montón de literatura deliciosa sobre eso, sobre el viaje y sobre el deambular, que voy a usar como pie forzado para algunos ejercicios. Pero el de escritura, me acuerdo, me ha dado mucha alegría. Y además que tengo un grupo de gente que le he llamado los porfiados, en realidad una amiga me dio el nombre, esos de los porfiados que no se quieren ir, que siguen en cualquier forma de taller conmigo y que ya hay un grupo, una pequeña comunidad, que ha sido muy hermoso como también comunidad de pertenencia. Y como experiencia. Y como experiencia, sí. Ha sido muy grato, pero te quería pedir que para cerrar esta pequeña cápsula de encuentro, nos leas algunos textos. Porque, claro, yo te conozco, nos conocemos mucho tiempo, pero las personas que van a ver esta cápsula es todo tipo de público, y ¿no es cierto?, y que conozcan también tu trabajo. Yo creo que es importante. El sentido de este proyecto financiado por el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio es justamente que a través de las redes, tanto de los municipios de la región de Los Ríos, como de las redes propias de los centros culturales, se pueda conocer. Esto va a estar hasta fin de año en la plataforma, y que el público que tenga acceso a estas cápsulas conozca tu trabajo. Así que te invitaría a que nos pudieras leer un texto. Encantada, tienes que decirme nomás cuánto leo para no dar la lata. Sí, aquí me dicen a los directores y los técnicos que sí, que lea nomás, que hable nomás. Voy a leer de esta antología a la cual le tengo mucho cariño, Las Secretas Costumbres, que salió bajo editorial aparte. Aprovecho a mandar un saludo a Rolando Martínez Trabuco, mi editor,
que ellos me propusieron este proyecto, me dijeron tus libros ya no se encuentran en ningún lado, o sea, sobre todo los primeros, ¿no? Porque se agotan, porque se pierden, porque fueron prácticamente autoediciones. Voy a leer un par de poemas inéditos de la última sección del libro, inéditos hasta ahora, ¿no? Este que se titula Amo la voz llegada desde lejos y con retraso. Amo la voz llegada desde lejos y con retraso, la imperfección de aquello que distrae el ojo, lo inevitable del error. A la taza a punto de caer la contemplo con vergüenza, amo la inminencia de su destrozo, lo profano en aquello a punto de desencadenarse. Amo el sueño de los vecinos que se cuela en los nuestros, anegando el cuarto de fantasías absurdas. Amo las palabras torpes e involuntarias que se nos caen de la boca como granos de arroz mientras hablamos. Amo el instante preciso en que todo encantamiento cede. Suspendida en el aire, la memoria de la luz se desvanece. Convertida en tropiezos, la música y la risa de anoche caen por la escalera y el cielo se desfonda en forma de lluvia y los deseos se desenhebran, se salen de sus cuencas, parpadean las lámparas y entonces todo cede y entonces todo habla y es invierno y es de noche y el planeta da una vuelta completa alrededor del tiempo. Cada uno habla con la boca llena de lluvia o vino y hasta los objetos conversan entre sí y ya no hay significados ocultos, no hay acertijos que resolver en el poema. Entonces, ¿quién sabe haber amado lo impreciso, lo imperfecto, lo atrasado, tendrá recompensa? Voy a leer uno cortito. ¿Leo uno todavía cortito? ¿Qué, sí. ¿Qué dice la dirección? Y después nos lees uno de Unzuk. Ah, pues ya, encantada, porque Unzuk además que es un libro que financió la Corporación Cultural Municipal con un premio Conarte. Fue un Conarte. Fue un Conarte, sí, justamente, que se editó bajo... Voy a leer al tiro uno de Unzuk mejor. Que este es un libro que tiene un nombre extraño que quiere decir mudanza, entre otras cosas en el alemán, y cuya primera sección tiene puros títulos en alemán. Voy a leer uno que me gusta mucho que tiene que ver con un hallazgo medio arqueológico. Se llama Der Befund, que es una palabra en alemán para decir hallazgo, ¿no? Mi hijo pequeño me propone un juego en el que él y yo descansamos juntos y abrazados en una misma muerte. Me sugiere la representación exacta de la escena, a lo que accedo dudando de la corrección del gesto. Retosamos entonces por un momento en silencio como ese matrimonio neolítico hallado por indiscretos arqueólogos que sorprendieran el sueño de piedra, la caricia constante y fija a la sombra de la tierra de una pareja de amantes 6000 años atrás. Ignorados en una fosa del tiempo, cerramos los ojos el uno frente al otro, como dos hojas secas a punto de ser alzadas por el viento. Mi hijo pequeño me sorprende de pronto entornando los ojos, y ambos advertimos que en el jergón, como en la cuenca de una mano, yacen dos piedrecitas empolvadas durmiendo en la vitrina iluminada de un museo. Eso. Gracias, Antonia. Gracias, Erwin, por la invitación. Ha sido un placer compartir esta cápsula contigo este tiempo, un agrado. Y bueno, solamente felicitarte y decir que estamos muy contentos de poder, a través de este proyecto, llevar las voces de ustedes y la historia de ustedes a todas las personas de nuestras redes sociales. Gracias, Erwin, a la invitación también por la corporación que siempre ahí está atenta a lo que hacemos los locales. Yo creo que este es el lugar donde me invitan en Valdivia, así que agradecida. Sí. Al contrario, para nosotros es un placer siempre que estés con nosotros. Muchas gracias. Y con esto cerramos esta cápsula, encuentro con escritores de la ciudad de Valdivia, que nos permite, a través de un fondo del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, entregar a ustedes la mirada, en este caso hoy día de Antonia Torres. Son 8 cápsulas que tenemos que hacer, así que los invito a seguir la secuencia y nos podremos encontrar en otra oportunidad.